Buenos días, hermanos. Quiero iniciar cantando este canto que se llama Muéstrame. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Bien, hermanos, quiero desearles un feliz año 2021. Estamos en el primer domingo de este nuevo año y mi deseo es que Dios les llene de prosperidad, les mantenga con salud, con fuerzas y con ese ánimo y entusiasmo para seguir fiel al Señor y servirle como Él desea. Y necesitamos naturalmente que el Señor nos muestre cómo hacerlo, cómo servirle y ser sensibles a esa voz de nuestro Dios. Bien, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta mañana sobre el tema la sorprendente soberanía de Dios. Quiero iniciar leyendo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y dice de esta manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nosotros podemos ver la vida de este hombre, y yo creo que no hay nadie que no se compadezca de Job. Job era un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, pero luego, ¿qué le pasó? Se le viene el mundo encima. Llega a perderlo todo por esta situación de propósito del maligno,
Y también podemos ver la permisidad de Dios, el permiso de Dios. Y cuando esto sucede, a veces no podemos comprender estas circunstancias. Pero Dios no estuvo ausente ni indiferente, pero sí silencioso, por lo menos con Job. Debe de haber sido como nadar en un gran lago y alejarse de la playa unos 300 o 400 metros. Y cuando estás allí a esa distancia nadando, de repente se viene una niebla espesa y ya no alcanzas a tener visibilidad, excepto como a 1 metro de tu persona, y no ves nada. Entonces tú empiezas a nadar rumbo a la playa según tu dirección, pero después de nadar un buen rato piensas, ¿y si no voy rumbo a la playa? Y entonces cambias de dirección y te acuerdas que el sol ya se está ocultando y esto te hace entrar en pánico. Y entonces flotas para conservar tus energías y realmente ya perdiste la dirección. Quisieras escuchar una voz en la orilla de la playa, aunque sea débil, para poderte dar la dirección y poder encaminarte hacia la playa. Pero no escuchas nada y el tiempo va pasando y esto te lleva a entrar en pánico. Esa sensación de estar perdido debe de haber invadido a Job mientras se encontraba sentado sobre los escombros de lo que había sido una vez un paisaje hermoso y próspero. Ahora se encuentra solo, deshecho y sin dirección. Había perdido todos sus bienes materiales, podía ver las 10 tumbas de sus hijos que habían muerto, y ahora también se encuentra enfermo. ¿Cómo expresa su angustia Job? Podemos ver ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, lo que él dice. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Cómo se siente Job? Se siente muy mal, se siente agobiado, solo, decepcionado, y no quisiera haber nacido, porque maldice el día en que él nació. Veamos versículos 24 al 26 del mismo capítulo 3. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me angustiaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ahora, no critique a Job hasta que usted haya pasado por lo mismo, porque es muy fácil criticar a alguien cuando uno realmente no ha pasado por la misma situación. Ya era suficiente malo haberlo perdido todo y todo el cuerpo cubierto de llagas desde la cabeza a los pies, pero no oír la voz de Dios, peor. Porque él quería respuesta de Dios y no la escuchaba.
él en ese momento tan desolador que él estaba pasando. Oremos. Señor, en este momento acudimos al trono de tu gracia para buscar tu dirección en la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces seguimos aquí en el libro de Esther y hoy vamos a ver el tema la sorprendente soberanía de Dios. Y en primer lugar vamos a ver comprendiendo el tiempo de Dios en nuestros días. La esfera del tiempo. El tiempo nuestro está en oposición al tiempo de Dios. Usted y yo estamos atrapados en un minúsculo espacio en este brumoso lago de la vida llamado el presente. Y por basarse toda nuestra perspectiva en este momento en el que nos encontramos, hablamos del presente. 2021, estamos en este año. Hablamos del pasado, 2020, que ya terminó. Y hablamos del futuro, 2022, que aún no llega. Si nosotros queremos saber la hora, el minuto y el segundo, lo único que tenemos que hacer es mirar nuestro reloj. Si queremos saber del día, del mes, del año, solamente tenemos que mirar el calendario. Es el tiempo fácilmente señalado y cuidadosamente medido. Pero Dios no es así en absoluto. Él vive y se mueve fuera de la esfera del tiempo terrenal. Dios no tiene noche, ni tiene día, ni tiene mes, ni tiene año. Dios no tiene presente, ni pasado, ni futuro. Él lo trasciende todo. Nosotros vemos nuestra vida en una secuencia de escenas, como una película. Nosotros vamos viendo nuestra vida de esa manera, una escena tras otra, hasta terminarse la película. Pero Dios no. Él ve toda la película de nuestra vida de una sola vez y en un instante. Dios sabe con una sola mirada lo que está pasando en el mundo y cómo terminará la historia. Pero nosotros tenemos solo la manera más primitiva de comprender. Dejar que el tiempo pase. Solo cuando cese la historia que comprenderemos, bueno, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero eso lo vemos cuando miramos hacia atrás. Y tener fe significa creer anticipadamente lo que solo tendrá sentido al ser visto retrospectivamente. Es entonces cuando decimos, ahora entiendo por qué Dios estaba haciendo esto. Pero solo cuando llegamos al final de la historia. Job no sabía qué le esperaba en el futuro. Dios sí lo sabía. Porque para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios conoce todo perfectamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso solo cuando nosotros vemos el final de la historia o de la película. Y eso es difícil. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo vivir en medio de la niebla sin sentir pánico? ¿Cómo vivir nuestra vida en este pequeño espacio, no sabiendo dónde queda la playa, especialmente en los tiempos cuando no escuchamos la voz tranquilizadora de Dios? Podemos lograrlo al descubrir cómo opera Dios
cuando ponemos nuestra confianza en Él. De esa manera podemos descubrir cómo Dios trabaja. Cuando no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder en el futuro, pero le decimos a Dios: yo en ti confío, Señor. Tú tienes tu tiempo y yo voy a esperar en tu tiempo y en tu forma de hacer las cosas. En segundo lugar, vamos a ver la sorprendente soberanía de Dios. Vamos a ver, descubriendo la obra de Dios en el tiempo de Esther. Este es el segundo punto de este tema, la sorprendente soberanía de Dios. En segundo lugar, descubriendo la obra de Dios en el tiempo de Esther. Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. Pero podemos ver la mano de Dios moviéndose a través de las vidas de Esther y de Mardoqueo, en Asuero también, incluso en Amán, en donde podemos ver a Dios imponiendo su voluntad. Veamos Esther capítulo 3, versículo 1, que nos dice allí. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de estas cosas, nos encontramos con un prolongado periodo de silencio durante el cual el rey encubra a Amán, le da un puesto alto. Usted y yo tal vez quisiéramos decir: rey, no lo hagas. Él tiene planes malos. Él odia a los judíos. Él va a buscar cómo destruirlos. No le des ese poder. Pero eso lo pensamos nosotros porque sabemos el plan de Amán, que él quería exterminar a los judíos. Y preguntamos: ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué permite que el rey Asuero le dé el poder a Amán, este hombre malvado? Pero aún en esos periodos de silencio, Dios está activo. Miren, si usted no sabe esto o no lo cree, y si no lo recuerda cuando Él está callado, se dejará llevar por el pánico, dudará y se volverá resentido, lleno de amargura. Por eso es importante que usted recuerde esto. Si Dios está en silencio, eso no quiere decir que Él no esté haciendo nada. Él está activo, Él está trabajando, Él está llevando a cabo su plan. Pensamos que los profetas eran los únicos que escuchaban con regularidad la voz de Dios, pero no siempre era así. Veamos Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Aquí está Habacuc diciéndole a Dios: ¿por qué no respondes? ¿Dónde estás? Eso es lo que expresa Habacuc en estas palabras. Si usted quiere descubrir cómo actúa Dios, no solo en el tiempo de Esther, sino también en el tiempo de hoy, recuerde estas dos cosas. Primero, la vida está llena muchas veces de periodos prolongados de silencio. Pero esos periodos de silencio de Dios son tan importantes como las veces en que Él habla. Y durante esos tiempos, usted necesita tener oídos de fe
para poder escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, un médico estaba comentándole a su pastor y diciéndole: nosotros queremos ir a un nuevo campo misionero, mi familia y yo, pero no sabemos cuándo, ni sabemos si es que Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar, y estamos en un tiempo de espera para escuchar y descubrir cuál es la voluntad de Dios. La soberanía de Dios. Dios sabe cuándo dar una respuesta y cómo darla. Y esta familia estaba esperando, pero a veces no desesperamos en esperar y no hay una indicación, no hay una respuesta de Dios que nos confirme lo que nosotros estamos esperando. En segundo lugar, los hechos cruciales de la vida. Los acontecimientos importantes son a menudo sutiles, y para detectar esos cambios hace falta un corazón sensible. Capítulo 6 de Esther, versículo 1. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquella misma noche. ¿Cuándo fue la última vez que eso fue noticia? Donde hayamos oído de un presidente que se le haya ido el sueño porque Dios quería decirle algo. Pero eso estaba en el plan de Dios. En el misterio del tiempo de Dios ocurren cosas sutiles que un corazón sensible capta. Por eso, en vez de angustiarnos pensando: yo no podré salir de este problema, nunca escucharé la voz de Dios, tenemos que decidir con sabiduría estar atentos al más leve cambio de acontecimientos. Después de esa noche de insomnio, ¿quién está en el patio del rey? Y veamos ahí el versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real. Ahí estaba Amán. Veamos cómo Dios está trabajando. Viene Amán, está en el patio y está pensando que se va a salir con la suya. Viene a pedirle autorización al rey para colgar a Mardoqueo. Él está pensando que se va a salir con la suya y va a ahorcar a Mardoqueo y así entrar feliz al banquete, pues estaba equivocado. Y cuando entra y el rey le dice a Amán: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Y qué piensa Amán? Bueno, ¿a quién más quiere honrar el rey? ¿O a quién más deseará honrar al rey? Sino a mí. Y nuevamente está equivocado Amán. Y esto es lo que nosotros podríamos llamar un significado o un significativo cambio de acontecimientos. Las cosas sucedieron como Dios las tenía planeadas, no como Amán las tenía planeadas. Dios hace ese cambio significativo de acontecimientos. Es fácil esperar que este año será muy parecido al pasado, cuando en realidad lo más probable es que será totalmente diferente.
Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y no sabemos qué sorpresas tiene Dios en este año. Como el año pasado, al iniciar el año no sabíamos qué era lo que venía. Y Dios cambió todo con la pandemia. En este año no sabemos qué sorpresas Dios tenga para este mundo, para su pueblo. Muchas veces pensamos que va a ser parecido al 2020. Pero solo Dios sabe y solo Dios tiene el control. Entonces, quite las palabras casualidad y suerte de su vocabulario. Nada es casualidad. En su tiempo y solo en su tiempo Dios comienza a moverse de manera sutil hasta que de repente, mientras se revela su soberanía sorprendente, se produce un cambio. Y no se niegue a verlo. Es la manera que Dios tiene de disipar la niebla, lo cual ocurre siempre y cuando Él lo desea. Por eso Él es el soberano. Él sabe cuándo y Él sabe cómo y Él sabe a quién utilizar. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios. No se niegue a ver cómo Dios trabaja y lo pueda reconocer. Veamos capítulo 7, versículos 1 y 2. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Este segundo banquete es el acontecimiento que rompe el silencio. Ya el rey Asuero le había hecho esta pregunta un par de veces antes a Esther. Podemos verlo en el capítulo 5, versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Cuando por primera vez Esther entra para ver al rey y haya gracia delante de él, y el rey le hace esta petición o le hace esta pregunta. Nuevamente lo hace en el segundo banquete y ahora por tercera ocasión le dice: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Si fuéramos nosotros, creo que en el primer momento cuando el rey Asuero dijo: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Allí habríamos hablado, expuesto nuestra petición o la problemática que teníamos. Pero Esther sabía cuándo actuar y también cuándo esperar. ¿Tiene usted esa misma sensibilidad o tenemos esa misma sensibilidad? ¿Sabe cuándo escuchar? ¿Sabe cuándo hablar? ¿Sabe cuándo callar? ¿Tiene la sabiduría de saber contenerse hasta que llegue el momento adecuado? Esas cosas hacen una diferencia y lo vemos en Esther. ¿Está usted suficientemente en sintonía con Dios como para captar sus señales sutiles? Es muy fácil saltar al primer indicio de que la niebla ha comenzado a desaparecer. Esther no había manifestado todo lo que había en su corazón. No había llegado la hora y ella lo sentía de esa manera. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y versículo 7 dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar.
Hubo un tiempo en que Esther se calló, no dijo nada. Cuando el rey le dice la primera vez cuál es tu petición, cuál es tu demanda, Esther no habla allí. La segunda vez tampoco lo hace, pero ahora en la tercera vez ya no era tiempo de callar. Ahora sí era tiempo de hablar. Y entonces Esther se llena de valentía para expresar su petición. Y veamos su petición en el capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿No es increíble la diplomacia y la sensibilidad de Esther, aún en medio de la súplica por su vida y por la vida de su pueblo? Ella está diciendo: mira, rey, si solamente fuéramos vendidos para ser siervos y siervas, esclavos o esclavas, yo no te molestaría con esto. Yo sé que tú tienes tantas cosas que hacer, tantas actividades, tantos compromisos, y no te estaría molestando con esto, pero no es para eso que hemos sido vendidos. Hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser exterminados. Y ahora su esposo es todo oído. Versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que te ha ensoberbecido, o el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es? Y cuando uno ve esto, dice: ¿quién es? Si él mismo le dio el sello. Pero Esther, ahí nosotros vemos cómo maneja esta situación. Nosotros vivimos en un mundo de personas ocupadas en muchas cosas. Y también ellos viven dentro de una niebla. No sabemos cuántos edictos ese día el rey Asuero tuvo que firmar, cuántos asuntos urgentes tenía que atender, cuántas decisiones tenía que tomar. Y Amán, un funcionario de confianza, bueno, él sabe lo que hace, y entonces firmó sin darle mucha atención. De pronto, sin embargo, las cosas habían cambiado. ¿Acaso esta situación era inalterable? ¿Ya no se podía hacer nada? Dios puede moverse en el corazón de un rey. Él puede mover a toda una nación. Él puede alterar las decisiones de presidentes, reyes modernos o dictadores nacionales. Él no está limitado por el espacio o el tiempo. Dios vive en una esfera que trasciende todo eso, porque Él es todopoderoso. Cuando Dios está listo para moverse, se mueve. Y cuando lo haga, agárrese fuerte, porque va a emprender el gran viaje de su vida. Y Esther no tartamudea cuando habla. Veamos el versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¿Cómo Dios está obrando? Amán no ha tenido el mejor de los días. Las últimas 24 horas no le han traído sino sinsabores. ¿Qué le ha pasado?
Bueno, primero venía con la idea y el propósito de ahorcar a Mardoqueo. No sucede así. Y ahora le tuvo que sacar a Mardoqueo e irlo paseando por todo el jardín o la ciudad, diciendo que así honra el rey a la persona que quiere honrar, todo avergonzado. Y ahora está siendo acusado por la reina Esther. Podemos ver en el capítulo 7, versículos 7 al 10. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento de banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. La sorprendente soberanía de Dios. Pero a veces reaccionamos con pánico, preguntándonos por qué Dios guarda tanto silencio, permitiendo que el mal siga su curso por tanto tiempo. La buena noticia es saber que Dios es Dios y que Él hará su voluntad cuando le plazca y para su gloria. Lo importante es que seamos sensibles a esos momentos en que Él rompe el silencio. Y aquí vemos algo maravilloso en esta escena. Cómo Dios movió todo. Y cómo Amán termina ahorcado. Pero hay que ser sensibles a esos momentos en que Dios rompe el silencio y actúa. Y en tercer lugar, vamos a ver, siendo sensibles cada día a las intervenciones de Dios. ¿Cómo podemos ser sensibles a esas intervenciones de Dios? Tenga por seguro que Él no está ausente. Es posible que esté callado, pero no está ausente. Y vamos a ver aquí 3 chalecos salvavidas que le ayudarán a flotar en ese lago y con tanta niebla que no puede ver nada con claridad. Y vamos a ver estos 3 chalecos salvavidas. La primera, o el primero: la niebla que hay en su lago no es accidental ni fatal. Nadando en ese lago, escuche con cuidado y paciencia la voz de Dios. Tal vez le entre el pánico y empiece a nadar como loco. Pero escuche con cuidado y con paciencia la voz de Dios. Yo quiero animarle a escuchar con gran sensibilidad, porque su mensaje le llegará de diversas maneras. ¿Cómo podemos escuchar a Dios o verlo en acción? Dios le dio una mente, le dio raciocinio para que piense, y como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Hay algunos recursos que podemos usar para poder escuchar la voz de Dios. Y uno de esos recursos es la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, medite, sea sensible a lo que Dios le dice en su palabra.
El otro recurso es la oración. Póstrese ante Dios, doblegue su voluntad ante Él y escuche lo que Dios quiere decirle en esos momentos en que no ve nada claro. Y también busque el consejo de hermanos maduros, hermanos espirituales que le pueden ayudar con consejos. Así que la niebla que hay en su lago no es accidental ni fatal. Dios está allí trabajando, Dios allí está interviniendo y Dios quiere llevar a cabo su plan y su propósito en su vida. Segundo, la actuación de Dios no tiene nada que ver con nuestros relojes, tiene que ver con nuestras crisis. Su tiempo no está sincronizado con el nuestro. Nosotros queremos las cosas en nuestro tiempo, pero Dios tiene su tiempo. Por lo tanto, tenemos que esperar en Él. Dios sabe lo que hace. Pero mientras espera, vea más allá del presente. Lo mejor que podemos hacer es orar, porque no podemos hacer más. Haga de su vida una vida de oración. Cuéntele a Dios con angustia, si es necesario, el horror de la espera. Dígale su pánico. Dígale que está atrapado. Pídale que se apresure, que se dé prisa si eso ayuda. Él lo entenderá. Usted no sabe cuánto más podrá mantenerse a flote. Tal vez ya está cansado. Siente que se ahoga. Siente que ya no hay fuerzas. Y le está diciendo a Dios, date prisa, no sé cuánto tiempo más voy a aguantar esta situación. En esos momentos difíciles, haga de su vida una vida de oración. Dígale todo lo que hay en su corazón, todo lo que usted siente, todo ese pánico, ese miedo, esa angustia. La oración ayuda cuando esté enfrentando grandes decisiones o tratando con gente difícil. Cuando dice, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ayúdame. Entonces, Dios tiene su tiempo. La actuación de Dios no tiene nada que ver entonces con nuestros relojes. Él tiene que ver con nuestras crisis. Él sabe cuándo lo va a hacer. Nosotros ya quisiéramos que lo hiciera, pero Dios tiene su tiempo. Entonces sigamos esperando en Él. Y tercero, las sorpresas que están reservadas no son ridículas o burlescas, ni accidentales o por casualidad, sino que han sido ideadas soberanamente por Dios. Lo que a usted y a mí me pasa no son accidentales, no son casualidades. Son cosas que Dios ha tenido bien planeadas. Y mientras espera lo que vendrá, confíe en que Él hará justicia. Tal vez usted no vea esa justicia, pero se hará. Tal vez usted parta de este mundo sin ver eso, pero Dios va a cumplir. Él es un Dios justo. Confíe. Mientras me hallo en medio de la niebla, mi gran tentación es dudar o negar que Él está actuando. Dios, no veo nada claro, no veo que estés actuando. Y cuando eso sucede, dudamos o negamos que Él esté actuando. Cuando algo parece que ha llegado a su fin absoluto, se trata realmente del comienzo. Piensa en la cruz. ¿Qué pensaron los soldados romanos? Ya lo matamos. ¿Qué pensaron los líderes religiosos? Ya terminamos con Él. Ya se acabó todo. Pero al tercer día, nuestro Señor Jesucristo estaba vivo. Y realmente lo que parecía el final era realmente el comienzo.
Esther es una historia que podemos recordar. Pero ¿cuál es el mejor foco de todo esto? Dios mismo. ¿Con qué perfección actúa Dios? ¿Con qué soberanía controla? ¿Qué admirablemente cambia la superficie de las cosas una vez que interviene? ¿Cuándo aprenderemos por fin que Dios tiene el control? Él es soberano. Él sabe cuándo actuar, cómo actuar, qué personas usar, qué circunstancias usar. Y cuando Dios interviene, entonces vemos que Dios siempre tiene recompensas. Aquí Esther fue recompensada de esta manera. El enemigo fue ahorcado y ahora Esther estaba libre. Aunque había más cosas que hacer, pero vemos cómo Dios intervino de una manera maravillosa. Tal vez pasamos por situaciones difíciles, donde tal vez todavía no salimos de una situación, cuando ya entramos a otra y viene otra. Podemos imaginar a Job. Vienen y le dicen: se robaron tu ganado. Todavía no terminado de la noticia, cuando viene otra persona: tus hijos han muerto. Y de esa manera, noticia tras noticia tras noticia. Por eso Job se sentía así. Y tal vez tú y yo nos sentimos así. Estamos nadando y pensamos que ya no tenemos fuerzas para seguir a flote. Estamos en pánico, estamos en angustia. Y le preguntamos como Habacuc: Dios, ¿cuándo vas a oír mi voz? ¿Cuándo vas a escucharme? ¿Cuándo vas a intervenir? Y parece que no hay respuesta. Pero no piense que porque no hay respuesta Dios no está actuando. Dios está trabajando. Él está en silencio, pero Él está trabajando. Entonces, mi hermano, mi hermana, Dios está trabajando. Aunque no lo vea, Dios está trabajando. Confíe. Y Dios, en el momento menos pensado, va a manifestar su poder. Y Él será glorificado. Y nuestra fe será más fuerte. Sigamos confiando. Sigamos esperando en Dios. Y hagamos de nuestra vida una vida de oración. La sorprendente soberanía de Dios. Dios siempre nos sorprende cuando Él actúa. Vamos a orar. Padre, en este momento quiero darte gracias porque eres un Dios maravilloso y vemos de qué manera actúas. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti y esperar en ti el momento en que tú te manifestarás. Ayúdanos a seguir adelante en medio de la incertidumbre, en medio de las situaciones que no podemos ver claras las respuestas, pero sabemos que estás ahí trabajando. Haz crecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.